Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, bienvenidos a este espacio y gracias por acompañarnos a esta sesión. Buenas tardes para todos y sé que nos visitan generalmente de diferentes estados, entonces pues bueno, si nos gustan poner por ahí en el chat desde dónde nos están viendo y dónde nos estás escuchando. Y pues bueno, es un verdadero placer darles la bienvenida a este importante webinar titulado Reforma Infonavit, conoce todos los cambios que impactan la nómina. Y pues bueno, esta sesión porque ustedes lo pidieron, de alguna manera la vamos a repetir, pero sabemos que esta va a ser de otra forma una sesión que va a tener dudas en concreto, sobre todo porque estamos en esta parte del cierre de mes, ya hay noticias nuevas y pues bueno, hoy tendremos la oportunidad de explorar estos cambios clave que derivaron de la reforma Infonavit que se dio en el mes de febrero y cómo estos impactan directamente las nóminas de las empresas, ¿no? Un tema esencial para todos los profesionistas encargados de la gestión de nómina en México. Y pues bueno, déjenme decirles que contamos con una invitada de honor, la doctora Carla Arlaé Rojas Quesada, mejor conocida y ustedes la van a encontrar en redes sociales como la Dama de la Seguridad Social. Ella tiene una destacada trayectoria de más de 22 años en los ámbitos laboral y de seguridad social. Y pues bueno, también es licenciada, por supuesto, en Contaduría Pública, licenciada en Derecho, maestra en Seguridad Social y doctora en Derecho Laboral. Y por supuesto, una experta reconocida en su campo, perdón. Y pues bueno, por supuesto, también nos acompaña mi compañera Susana Hernández. Ella es gerente del producto de Compac y Nóminas, que seguramente ustedes conocen porque tiene ya más de 30 años en el mercado. De hecho, este año y en el mes de marzo celebramos un año más de Compaquí y un año más también de todos nuestros sistemas. Y pues bueno, ella cuenta con una amplia experiencia en la gestión de nómina en México y nos va a compartir su valiosa experiencia sobre este impacto, pero sobre todo en lo que concierne al sistema de Compac y nóminas. ¿Por qué decimos que nuestros sistemas ya están listos para cumplir con la reforma del Infonavit? Y si me permiten, les voy a presentar justamente de qué vamos a hablar el día de hoy, cuál es esta invitación que tenemos para ustedes que les hicimos llegar. A lo mejor algunos de ustedes vienen de la sesión que tuvimos por ahí a las 11 de la mañana, donde hablábamos de la declaración anual de sueldos y salarios. Y pues bueno, hoy justamente vamos a hablar de lo que corresponde al tema de la reforma, ¿no? Y vamos a ver primero el marco legal, ¿no? Que nos brinde la doctora el contexto de lo que pasó, de lo que ha acontecido a la fecha. Y posteriormente, ya de manera muy puntual, vamos a ver el impacto que tiene en nuestros sistemas, ya sea en la versión escritorio o en la versión nube que es Compact y Personia. Y pues bueno, ya sin más, ahora sí cedo micrófonos y agradezco a nuestras dos grandes invitadas para que nos puedan compartir más información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, efectivamente es el segundo webinar que hacemos, pero como no sabemos quiénes se conectaron en el anterior y quiénes no, permítanme de manera muy rápida hablar de la reforma y al finalizar nos quedamos con el tema que es el que yo sé que todo el mundo quiere escuchar, que es el tema justamente de la adecuación que se tiene que hacer por el tema de las retenciones y obviamente vamos a tener que hablar de algo que pasó la semana pasada, el día jueves, viernes, porque el jueves fue por correos, el viernes ya fue un criterio que sacó el Infonavit y hablemos de la validez de este criterio, ¿no? Entonces, yo quiero empezar con una frase de la ONU que es: la vivienda es un derecho humano, no un privilegio, y que justamente por eso, porque queremos ampliar los pisos de protección social, pues estamos hablando de esto, ¿no? Así como ven aquí un QR, al finalizar van a tener otro QR para descargar el material con muchísimo gusto, yo les avisaré. Y bueno, el decreto se publicó el 21 de febrero del 2025, el cual no solo habla de el tema del artículo 29 y el tema del arrendamiento social. Tiene varios temas que son muy importantes y trascendentales para todos los trabajadores e incluso para los patrones en algunos aspectos. Y si me permiten, los vamos a ver de manera muy rápida antes de entrar de lleno al último punto que es el del artículo 29, porque también nos van a afectar de una u otra manera y también pueden llegar a afectar incluso, les decía, a los trabajadores, ¿no? Entonces, primer punto que tenemos es el tema de, hubo cambios en la gobernanza del instituto, de las 12 páginas, pues mayormente se habla de cambios estructurales
del Infonavit, hablando de situaciones acerca de la Asamblea General, el Consejo de Administración, etcétera. Y dentro de ellos, pues bueno, se nombra a la Auditoría Superior como el instituto perdón, el mecanismo con el cual va a ser fiscalizado el instituto para revisar que todos los recursos utilizados sean reintegrados a los derechohabientes. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tú en tu estado de cuenta normalmente ves que lleva un ahorro que el patrón va dando ese 5% de aportación. Ese 5% se va acumulando en ese estado de cuenta, sin embargo, no está ahí. El estado de cuenta solo es estadístico y por lo tanto, primer recomendación, guarden sus estados de cuenta de Afore. No solo por esto, también por la reforma de pensiones del bienestar, ¿no? Que no es el tema, pero guarden sus estados de cuenta de Afore. Hay gente que ni siquiera saben que Afore está, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ese dinero no está en una cuenta de banco tuya o resguardada en una cuenta individual tuya, sino que ese dinero lo toma el Infonavit y es justamente con ese dinero con el cual invierte para dar los créditos y hoy en día construye casas y va a darlas en arrendamiento. Por eso es que nombran a la Auditoría Superior como el encargado de revisar cómo es que esos recursos que ya está utilizando el Infonavit te van a ser devueltos el día que tú llegues a una edad adulta mayor en donde pidas una pensión, ya sea con un negativo que en el otorgamiento, si tú no pediste crédito o tienes saldos, te los regresen, cómo te los van a regresar. Y a pesar de que nombraron a la Auditoría Superior como el organismo que se va a encargar de esto, ojo. Realmente no establecen cuáles van a ser los mecanismos con los cuales van a garantizar que ese dinero se te regrese. Y eso a mí me prende un poquito los focos porque hay un par de situaciones que pudieran poner en riesgo los ahorros, ¿no? Que nombraré más adelante. Segundo punto, el tema de se elimina la remuneración, es decir, ya no habrá pagos de honorarios a los miembros de Asamblea General, Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría, Dirección General. Comisión de Inconformidades, Comité de Transparencia y Comisiones Consultivas Regionales. Entonces yo digo, se les va a eliminar la remuneración y con qué ganas van a ir a vigilar y fiscalizar estos aspectos. Otro foquito, ¿no? O sea, el hecho de que no les pagues, pues yo creo que puede demeritar un poquito y no porque juzgue a las personas, sino por el simple hecho de que pues seguramente tendrán otras prioridades que atender. Entonces, bueno, ahí esos dos cuestiones nos llama un poquito la atención, ¿no? Otro aspecto que fue importante en el cambio es el que se crea, pues ahora sí, lo que tiene que ver con un financiamiento, se reestructura la forma en que se va a financiar el instituto al crearse una empresa filial y un fideicomiso que son los que se van a encargar de la construcción de las viviendas que se van a arrendar. La última lámina vienen. La ley entró en vigor en diferentes plazos y formas. Al final les diré cómo. Esta empresa filial se va a constituir o debe de terminar de estar constituida el mes de marzo para que ya justamente en la última, en el último comunicado de prensa número 5 del Infonavit establecieron que para abril ya empezará la construcción de estas viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Traen una celeridad importante. ¿Esto en qué nos afecta? Sí hay una afectación el hecho de que nazca el arrendamiento social. No todo es bello. ¿Por qué? Está bien, qué bueno, le van a dar amplitud y le van a dar oportunidad a otro tipo de personas para que puedan adquirir una vivienda, aunque sea en arrendamiento, pero obviamente pues estarán destinadas seguramente a un grupo de población específica. El problema que yo le veo es que si de por sí ese 5% que todos los patrones abonan a una cuenta general de Infonavit, en donde esa cuenta general lo que hace es cada año dar un presupuesto a cada estado de la República para que dé préstamos y que el Infonavit ya tenía un montón de tipos de préstamos diferentes que la verdad es de que yo siempre se lo aplaudí porque iba evolucionando conforme la sociedad iba necesitando. Simplemente Cofinavit, apoyo Infonavit. Hoy que puedes pedir un crédito de Infonavit hasta con tu roomie, me explico, no sea tu pareja, no sea tu familiar, tu amigo, pero vive contigo y pueden pedir un crédito juntos. O sea, había una apertura. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahorita? Ahorita lo que va a pasar es que del dinero que hay van a dividir una parte para seguir dando préstamos y otra parte para construir y dar arrendamientos. ¿Qué quiere decir eso? Se va a mermar el número de créditos a los que tendremos posibilidades de acceder para una casa y eso también la gente no lo está visualizando. Si de por sí ya había gente que tenía que estar como muy pendiente porque en su estado de la República se acabó el presupuesto este año y le decían te vas hasta el año siguiente el préstamo, entonces vuelve a meter el trámite o te quedas en la fila de espera. Hoy con esta reestructura de financiamiento pues vamos a tener menos accesos
a créditos, porque ahora lo que vamos a tener acceso es, pero si quieres, ahí hay para que rentes. No hay crédito, pero ahora renta, ¿no? Que vamos a ver que tiene un beneficio porque después puedes comprar esa casa. Pues sí, pero creo que esta reestructura sí pega para algunas personas que obviamente los arrendamientos serán para cierto sector, insisto, con economías más bajas. Y pues hay personas que justamente lo que entendió el instituto con todo ese nacimiento de tipos de créditos era que hay de todo tipo de personas y todas debían de tener un acceso a un crédito porque todas estaban aportando, ¿no? Entonces, otro perjuicio que yo veo hasta cierto punto. Tiene beneficio, pero tiene perjuicio. Es como ese amor y odio que tenemos a esta reforma. Y luego tenemos el tema del arrendamiento social, que fue lo que más se dio a conocer y lo que todo mundo ubicó y lo que todo mundo tuvo en mente, que fue el arrendamiento social, porque fue lo que nos vendieron pues ahora sí que a través de las noticias. Pero yo quiero resaltar tres, cuatro puntos muy importantes. Esta reforma viene de una reforma anterior que fue en el mes de diciembre, que se le hizo una reforma a la Constitución al artículo 123 para permitir el arrendamiento, porque si ustedes recuerdan, el Infonavit ya construía, pero hace muchos años dejó de construir y entonces se dedicó solo a los créditos. Hoy le habilitan otra vez el tema de que pueda construir y arrendar casas, que eso no le estaba permitido, se lo facultan a través de la Constitución y en la Constitución es en donde dice que no te puede cobrar más del 30% de tu salario, ni tampoco puede, ni tampoco puede darle arrendamiento a alguien que ya tenía una vivienda previa, ¿no? Solamente es para quien no tenía vivienda. Quiero hacer una observación porque han estado anunciando que ya hay una reserva territorial para estar construyendo en diferentes estados de la República. Este informe que yo les traigo es lo último que hay en informe en este sentido, pero lo malo es que yo he visto que no hay transparencia. ¿Por qué no hay transparencia? Porque al final del día he visto varios informes que dicen diferentes cosas. De repente decía 1 millón de viviendas que se van a acabar de construir en todo el periodo, sí. Entonces ya tenemos reservados 500 hectáreas y luego decían 400 y luego 300. Entonces no hay un dato formal, oficial, que nos diga qué está pasando y lo que sí conocemos es pues lo que hay ahora sí, la última mañanera y el último informe fue que según esto hay 424 hectáreas ya reservadas en 29 estados de la República para este 2025 empezar con 73,000 viviendas. Sin embargo, pues no hay un documento real que tengamos o un documento oficial que nos diga realmente qué está pasando en ese sentido. Vamos a creerles que sí. Por otro lado, el tema del saldo que tienes en la subcuenta de vivienda va a funcionar como garantía, es decir, no vas a necesitar un aval, no vas a necesitar nada, básicamente con que tengas ciertos puntos, que también más adelante les diré cómo vamos con eso, y tú vas a poder pedir tu arrendamiento y lo que tienes ahorrado servirá como garantía. Les decía que el arrendamiento, su ventaja es que puedes tener una opción a compra, es decir, vas a pagar las rentas y las rentas te van a servir como parte del pago de la amortización que tenemos, por lo tanto, digo, del crédito que tenemos, por lo tanto, puedes comprarla. A mí me llama la atención esta y también no se ha hecho escándalo al respecto. Y ojo, ojo, patrones, asesores, empresarios que tienen trabajadores a su cargo. Dice que va a haber renovación, la renovación del crédito, o sea, yo voy a llegar a arrendar y pues a lo mejor cada año, ¿no? No sé, aún no salen las reglas, pero imaginemos que va a ser anual. Yo voy a rentar por un año y entonces esa renovación para el año siguiente, así como una terminación anticipada o rescisión de ese arrendamiento y que me saquen, va a depender del cumplimiento oportuno de las obligaciones, pero eso no le corresponde al trabajador, eso le corresponde al patrón. Entonces, aguas. Yo he sabido de muchos patrones que ya retuvieron el crédito Infonavit, ya retuvieron todo, pero no tienen lana este mes y no pagan el Infonavit, lo pagan hasta dentro de un mes o dos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pagan actualizaciones y recargos, pero ¿hasta dónde va a llegar la responsabilidad de eso para que al trabajador no le renueven su contrato de arrendamiento o no tenga las terminaciones anticipadas y lo saquen antes de tiempo, ¿no? Esto es importante que lo sepan porque hasta cierto punto esto podría ser un perjuicio importante para los trabajadores, lo cual se podría ir a materia incluso civil y no solo laboral, por los daños y perjuicios que el patrón le va a causar a la persona derivado de que no paguen tiempo y forma. Y que, insisto, hay quien pues sí lo hace, por lo tanto, pues hay que tener muchísimo cuidado al respecto, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema veo que hay algunas preguntas, las contestaré al final, ¿les parece? El tema de congelamientos de créditos
Que eso también es un tema importante. ¿En qué sentido? En noviembre ya se había salido a anunciar en una mañanera junto con el director del Infonavit que se iban a congelar los créditos Infonavit. Posteriormente, en diciembre, enero, sale el tema de la UMI en un valor igual y ahí hubo mucha confusión porque mucha gente decía y alegaba que la UMI estuvo mal calculado por el Infonavit, situación que yo en su momento les decía, a ver, no, revisen, si dijeron que se iban a congelar créditos es normal, aunque, ojo, lo dijeron en una mañanera, estaba en una rueda de prensa, no había una reforma en la ley. La reforma fue hasta febrero del 2021, sin embargo lo aplicaron. Y entonces la UMI, aunque sabíamos calcularla, pues no era que la se hubieran equivocado. Incluso varios especialistas y revistas especializadas salieron a decir que había un error. Yo les decía, no hubo un error. En el TikTok que yo publiqué les decía, cuidado, no es un error, es congelamiento de crédito. Seguramente después sacarán la reforma. Cuestión que salió en febrero, hasta febrero. ¿Y qué es lo que se reforma? Se reformó por un lado el artículo 42 de la ley del Infonavit. En el material que van a tener en su disposición vienen todos los fundamentos de lo que yo digo para que ustedes los revisen y hagan sus propias conclusiones. El artículo 42 de la ley del Infonavit que estableció una prohibición. Se prohíbe que se actualice el saldo, la amortización y los accesorios de los créditos, es decir, no va a haber intereses tampoco. Entonces, estos saldos en el 11º transitorio lo que dice es que se va a mantener la mensualidad calculada hasta el ejercicio 2024. Eso es muy positivo para los trabajadores porque al final del día ya no van a seguir aumentando su crédito de manera como se venía aumentando. Hoy no, va a quedar a como quedó en diciembre del 2024 y a partir del 2025 el equivalente será tasa cero, o sea, va a haber una actualización equivalente al 0%. No dice que no habrá actualización, dice que será al 0%. Por lo tanto, pues ya no vamos a tener un aumento. ¿Eso podría en algún momento cambiar? Probablemente, por eso no se dice de alguna manera que cómo sería la tasa, ¿no? Pero eso es algo bastante positivo. Sin embargo, si nosotros sumamos una serie de problemáticas, eso positivo podría no ser tan positivo. Ahorita explico el por qué. ¿Qué pasa? El tema de los ajustes, la reforma también trajo reformas a la Ley Federal del Trabajo, no solo a la ley del Infonavit. Y en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que nos establece es, en el artículo 97 habla de salarios mínimos, artículo 110 para el resto de personas y el 145 que ya iremos viendo más adelante. ¿Qué pasa con los salarios mínimos? Los salarios mínimos ya decía la ley que sus créditos de Infonavit se topaban a 20%. ¿Qué le agregaron? Bueno, 20% en préstamos, o sea, la casa, la compra, pero 30% en arrendamiento. Y en el caso del 110, a todos nos deja en 30% porque eso dice la Constitución. Está topado a 30% el arrendamiento. Se agrega como un descuento permitido para el patrón, o sea, el patrón va a poder descontar los arrendamientos sociales. Por lo tanto, allá está lo que les dije 2 láminas atrás. Cuidado porque tú vas a descontar el arrendamiento como cualquier otro descuento y si no lo pagas en tiempo, ahí tenemos mayores repercusiones. Y se elimina el 1% para gastos de administración. Entonces tenemos hasta cierto punto arrendamientos y créditos más baratos. Entonces, hasta aquí todo va padrísimo y todo va bien porque es en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, también hubo reformas en perjuicio de los trabajadores que no se ha hablado. Y estas reformas es el artículo 145 en donde nos habla del tema de incapacidades. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Recuerdan ustedes, o no sé si está en su conocimiento y les explico, que cuando tú estás con una incapacidad permanente parcial mayor a 50%, invalidez, la muerte del trabajador, se cancela el crédito del trabajador? ¿Estamos de acuerdo? Había una cancelación de crédito o 30 años pagando la casa, pero estando al corriente de tus pagos. Esto también es importante. Esos eran los causales por las cuales se te cancela el crédito. ¿Qué significa cancelar? Pues ya no debes, se canceló, se eliminó. Sin embargo, esta reforma, la verdad es que yo la leí un par de veces y no acabo de comprender, pero digo, ya comprendí obviamente, pero sí dije, ¿es en serio? Más bien se equivocaron. No le cambiaron la palabra. ¿Por qué? Porque hoy lo que nos dice es que cuando tengas una incapacidad, porque recuerden que si la incapacidad permanente parcial, aunque sea mayor al 50% o la invalidez, de acuerdo a las reglas de la ley del Seguro Social, tú puedes seguir trabajando. No en el mismo puesto ni recibiendo más del 50% de lo que tenías, pero sí puedes estar pensionado y trabajar. Por lo tanto, lo que dice es, si tú tienes esa incapacidad y reingresas al trabajo y lo vuelves a perder, o sea, el trabajo,
Podrás volver a solicitar la cancelación del crédito cuantas veces lo requieras, mientras no se revoque la incapacidad. A ver, ahí es donde me pierdo. Cancelar es que se elimina. Tenían el beneficio de que alguien incapacitado permanente con mayor del 50% de invalidez ya no pagaba su crédito, se le cancelaba. Entonces hoy no se cancelará, hoy se suspenderá. Se debió de haber cambiado ese nombre. ¿Por qué suspensión? Porque el tema de la suspensión es, mientras trabajes te seguiré reteniendo. Cuando dejes de trabajar, vuelve a solicitar la cancelación. Pues no es cancelación, o sea, es suspensión. Porque cancelación debería de ser definitiva, suspensión es provisional. Lo cambiaron a una cancelación provisional. Eso es en perjuicio de los trabajadores. Porque hoy, a pesar de que estén pensionados, al regresar a trabajar van a tener que seguir pagando su crédito. Y ese es un problema porque de por sí reciben 3 pesos de pensión, ¿verdad? Entonces, bueno, otra situación en perjuicio. Tenemos el tema en de que el artículo 141, ¿qué decía antes? Antes decía que cuando tú dejes de estar sujeto a una relación laboral y tenías 50 años de edad, tú podías pedir el dinero que tenías en el Infonavit, si tenías dinero ahorrado. ¿Qué pasaba en la vida real? 50 años, yo no tenía trabajo, voy y pido a mi Afore mi dinero, me decían que no. Con esa negativa, nosotros como abogados lo que hacíamos era interponer un juicio, solicitar ese dinero, nos regresaban el dinero en un juicio, no era oficio, pero en un juicio se los regresaban y mucha gente con eso pagaba su modalidad 40. Hoy les quitaron ese beneficio, hoy ni en juicio, porque se reforma la ley y dice que no tengas trabajo y además que tengas la edad que dice la ley del Seguro Social, o sea, 65 años. Ya básicamente nos quitaron el beneficio de los 50 años y también mucha gente sí hacía beneficio de esto a través de abogados. Hoy es algo que ya no les va a permitir, ¿no? Y antes de entrar al último punto, que es el que les interesa, quiero nada más puntualizar que hasta ahorita las reformas parecen positivas, excepto por estos dos casos que les acabo de decir. Sin embargo, la suma de situaciones son las que a mí me causan conflicto existencial y me preocupan. ¿Por qué? Por un lado, deja de haber remuneraciones para quienes vigilan. Por otro lado, sí dicen que la Auditoría Superior va a vigilar que tengan dinero para regresárnoslo, pero no dice cómo. Por otro lado, nos congelan créditos y entonces, pues, el crédito no genera más rendimiento, déjenme decirlo así, por los intereses que generaba. A ver, el dinero es mío, yo Carla, y mi patrón paga 5% mío y a lo mejor tengo ahorrado 100, 200, X mil pesos, vamos a decir 100,000 pesos. Eso dice mi estado de cuenta, 100,000 pesos. Ese dinero lo toma el Infonavit, da un crédito. ¿Cómo vamos a lograr que esto sea sostenible a largo plazo? Porque por un lado congelaste los créditos y entonces ya no van a generar ese, no se llama así, pero déjenme decirlo así, ese rendimiento que te iba a permitir que a mí me regresaras mi dinero, porque hoy se congela el crédito, o sea que si tú pediste un crédito que valía en 1990 10,000 pesos, hoy 10,000 pesos no son nada. ¿Me explico? A lo mejor en aquel momento era muy alto. Los mismos 100,000 de hoy no son los 100,000 de mañana porque el dinero pierde valor con el paso del tiempo, con la inflación y con toda la situación. Entonces, a 30 años la casa, pues vas a deber 3 pesos. Qué bueno para los trabajadores, pero era mi dinero. ¿Cómo me vas a regresar eso? Mi dinero perdió valor. ¿Van a tener la capacidad para retornarnos eso? Ahora, con el arrendamiento, el tema de la construcción que se va a hacer, en algún momento el Infonavit dejó de construir por una razón. ¿Y saben cuál era esa razón? Bueno, hay muchas, entre ellas la corrupción que se daba en el sistema, pero con ello el Infonavit no estaba hecho para construir. Oye, ¿qué pasa si yo hice un presupuesto de una casa de 100,000 pesos, pero me subió el acero? Y entonces llegaron las lluvias y se nos cayó esto. Y entonces se les empezaron a salir de costo las casas y ya no eran redituables. Por eso dejó de hacerlas porque hoy volvemos a hacer casas ahora para rentar. Entonces, son situaciones que parecen positivas y que sí lo son, seguramente sí lo son, pero que en el fondo la viabilidad financiera de estas tendremos que cuestionar y tendremos que tener mucho pendiente porque en unos años no sé qué resultado va a dar y las consecuencias de esta reforma las vamos a ver hasta dentro de 10 o 15 años. Ese es el problema. Y entonces, pues ¿dónde está el mecanismo para que me garanticen que mi dinero está seguro, ¿no? Porque al final es mi dinero. Bueno, vamos a entrar a lo que todos están aquí, porque seguramente es por lo que entraron, el tema de las ausencias. La reforma al artículo 29 que nos establece
que las aportaciones, y déjenme aquí hacer un análisis desde ahorita, empezar un análisis. Tenemos que entender cómo estaba antes de la reforma. Y les platico, antes de la reforma, nosotros teníamos que tú podías descontarte, no descontarte, suspenderte la responsabilidad solidaria que tenías con el trabajador del pago cuando había ausentismos o incapacidades. En ese periodo yo ya no soy responsable solidario, ¿sale? Es una suspensión. Y por lo tanto, yo no le cobro al trabajador esos días, pues porque ¿de dónde le cobro si no hay nómina que cobrar? ¿No? Entonces, iba en proporción. ¿Qué pasaba? Que el artículo 54 del reglamento le dice al trabajador, a ver, el patrón, de acuerdo al artículo anterior, se le suspende su relación de trabajo, la relación de trabajo y por lo tanto se suspende el crédito que te tenía que retener, pero a ti, trabajador, no te lo suspendo, tú me lo tienes que pagar. Al final del día tienes una incapacidad del IMSS que te pagó y tendrás que podérmelo pagar de ahí. ¿Qué pasaba en la vida real? Nadie iba y hacía esos pagos. Entonces, desde siempre, el trabajador tuvo que haber pagado su crédito con ausentismos o con incapacidades. Si el patrón no le retenía, él por su cuenta debía de haber llamado al instituto para haber hecho el pago y no lo hizo. Entonces, el Infonavit que decía, pierdo millones de pesos. Pierdo millones de pesos con esas incapacidades y sus ausentismos que el trabajador no va y me paga, que sabe que tiene que pagar. Entonces, ¿qué hizo? Trasladarle el problema al patrón. Y ahí es en donde tenemos el que lo que nace es que esos descuentos no van a suspenderte ni por ausentismo ni por incapacidades. Eso que tú debes de descontar queda vigente. Y entonces, si nosotros nos vamos a analizar lo que dice el artículo 50 de ese reglamento que yo les digo, dice que en los términos de la ley y el código, los patrones son solidariamente responsables de ese pago. Y esa responsabilidad solidaria inicia con los descuentos y termina hasta que den los avisos de baja o cuando el instituto notifique una suspensión. Entonces, déjenme regreso en el análisis. La responsabilidad solidaria es todo un ciclo, ¿sale? Ese ciclo inicia en dos momentos. O cuando tú contratas a un trabajador que trae un crédito previo y lo contratas ahorita, o cuando tu trabajador de hace 5, 6, 10 años hoy pide un crédito, entonces hoy inicia el crédito. ¿Y hasta cuándo termina esa responsabilidad? Hasta que se va o suspende. Todo ese periodo. Entonces, ¿de qué sirve el artículo 29? El artículo 29 lo que hacía era darnos un espacio de tiempo en donde me dice, tú eres responsable, pero este espacio no eres responsable porque se suspende tu responsabilidad solidaria para efectos de que no le retengas. Sin embargo, ¿qué pasó en este momento? En este momento nosotros tenemos una reforma que me dice, no, no hay suspensión. Por lo tanto, imagínenselo así. ¿Qué fue lo que nos quitó? Nos quitó la suspensión, la responsabilidad siempre la hemos tenido. Lo que nos quitó fue el periodo suspendido de responsabilidad. Entonces, somos responsables todo el periodo por todo el crédito. Si a eso le sumamos que dice el artículo 52 que cuando el patrón omita efectuar esos descuentos, entonces deberá enterarlos por su cuenta y ya luego ve cómo le cobras al trabajador. Ahí es en donde ese análisis es el que nos hace entender que a quien le van a cobrar es a mí. Yo soy el responsable. Yo tengo que pagar el crédito porque al quitarme la suspensión yo tendría que pagar durante todo el periodo la amortización. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo la pago? Pues ahora se convirtió en algo diferente. Como el trabajador no pagaba, ahora págamela a tu patrón y luego cóbrala. ¿Cómo la voy a cobrar? Ya no es un descuento por amortización, ya se convirtió en un préstamo que las empresas les van a tener que hacer a los trabajadores. Este préstamo, ya al cambiar de naturaleza, ¿qué pasa? Y aquí les voy a dar en el siguiente párrafo la salvación para algunos, siempre y cuando su trabajador sea honesto y quiera eliminar su crédito. Y déjenme hacer otro paréntesis. Hace rato les dije que el crédito se cancela, se elimina cuando la incapacidad permanente parcial mayor a 50, la invalidez, la muerte o 30 años cotizados, siempre y cuando estés al corriente en tus pagos. Algo que le debemos de hacer entender al trabajador es que antes, pues llegaba a pagar hasta 40 o 50 años de crédito, porque ¿qué crees? Cuando llegaba a los 30 años y le decía, Infonavit, ya son mis 30 años, cancélame el crédito, y te decía, ¿te acuerdas que te incapacitaste un año? Tienes tachecita si no estás al corriente en tus pagos. Por lo tanto, me debes no 30, me debes 50 años hasta que se acabe el crédito porque ya no tienes el beneficio
de cancelar a los 30 años. Eso era lo que le pasaba a la mayoría, pero la mayoría no sabía. Era desconocimiento. Si nada más los hubieran instruido, creo que no hubiera sido necesaria esta reforma. Sin embargo, no los instruyen. Al final del día dicen, pues ellos no me pagan, aviéntaselo al patrón, ¿verdad? Y el patrón, ¿qué pasa? El beneficio que va a tener el trabajador es que a los 30 años se le elimina el crédito, pues porque al final del día lo pagó el patrón en su nombre. Si tú no quieres meterte, porque voy a hablar del tema del amparo, pero si tú no quieres meterte en un tema de amparo porque eres una microempresa o una pequeña empresa, que la verdad es de que tienes uno o dos acreditados, que el monto de un amparo te puede ser costoso y demás, bueno, pues entonces la segunda parte de ese artículo 52 hay que tratar de hacerla ejecutable. ¿Cómo? Lo que nos dice es, lo señalado en el párrafo anterior, o sea, que el patrón pague por su cuenta sin que le cobre el trabajador o que después se lo cobre. No, dice, no va a ocurrir. ¿Cuándo? Si demuestras que lo das de baja, que eso no, a lo mejor no necesariamente pasó en ese periodo, si detectas que los periodos correspondientes fueron cubiertos por el propio trabajador o por otro patrón, entonces no tendrás la responsabilidad solidaria. Nada más demuéstrame que él pagó, porque entonces ya no es responsable solidario, pues no nace, él paga. ¿Cómo obliga un trabajador a que pague por su cuenta? Es complejo. Sin embargo, si les hiciéramos esta notificación, esta explicación a los trabajadores, probablemente pudiéramos tener un beneficio en ese sentido. Ahora bien, esto, ¿qué pasa? Este es el problema actual. Para quienes ya escucharon la plática anterior y se la chutaron otra vez esta vez, ¿qué es diferente en esta ocasión? Nada. ¿Cómo nada, Carla? Nada. ¿Por qué no? Salió el criterio 01-2025 y déjenme les cuento, por ahí del martes, perdón, miércoles, jueves, no recuerdo el día exacto, le empezó a llegar a patrones a través de correo electrónico una notificación del Infonavit que le dijo, a ver, mi criterio es este, y aquí está el criterio. Ya hoy lo publicó como criterio, no está publicado en un diario oficial de la Federación, no está en ningún lado. Es el criterio de la Coordinación General de Recaudación de este momento, ¿sale? ¿Y qué dice el criterio? El criterio dice, me voy a ir a donde habla que se reformó la ley del Infonavit del artículo 29, en donde los patrones deberán de modificar el cálculo del monto a descontar de los trabajadores, o sea, no lo hagas como antes. Hoy tienes que modificar tu cálculo, ya te está diciendo nómina, ¿verdad? O sea, ajusta la nómina. Tienes que modificar el cálculo a descontar de los trabajadores que se destinaban para cubrir ta. Dice, de acuerdo al aviso para retención de descuentos, cuando sea en pesos o cuota fija en veces de salario mínimo. De forma proporcional a los días que no se pagaron salarios, o sea, no se pagaron salarios por asociaciones e incapacidades, por lo que en estos casos la cantidad a descontar deberá de corresponder a lo indicado en el citado aviso. O sea, págame todo completo. Págame todo completo. Eso es lo que está diciendo. Págame lo del aviso. No le descuentes incapacidades y ausentismos. Cambia tu sistema, ajustate y págame todo completo. Hasta ahorita dice lo mismo que estamos diciendo nosotros. El problema fue que se excedió en su criterio y se excedió en su interpretación, porque viene la segunda parte. Y luego dice, bueno, pero de lo que te estoy diciendo de que descuentes todo, nunca, dice, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador. O sea, si yo le pagué al trabajador 2,000 pesos y su casa era de 5,000, lo más que le vas a descontar son 2,000, no los 5,000. ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces la gente dirá, ay, qué bueno. Vamos a ver si es cierto. Dice, solo lo pagado al trabajador o la cantidad que resulte de lo previsto del artículo 97. ¿Por qué? Porque acuérdense que salarios mínimos es hasta el 20%. ¿Sale? No existiendo una obligación del patrón respecto de la cantidad que no pudo ser descontada. Es decir, si no pudiste descontar más de, o sea, los otros 3,000 pesos, no hay bronca, no los descuentes, que es algo diferente a lo que yo les estoy diciendo que hagan. A ver, Carla, ¿cómo si salió este criterio de todas maneras estás diciendo que paguemos todo? Ok. Ahorita les voy a decir el por qué. Segundo, al menos mientras no sale, ¿qué pasa? Y nos dan un último párrafo que, bueno, ¿cómo les explico? La reforma entró en vigor el 24 de febrero. O sea, ya hoy deberíamos estar haciendo esto, aplicándolo. ¿Cómo lo aplicamos? Esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Cómo lo aplicamos? Y luego después de este criterio, ¿cómo lo aplicamos? Aún no hay parche de SUA. No ha salido. Hay que esperar a que salga el parche y me encanta porque vean lo que dicen. A ver, todo esto que te acabo de decir, esta disposición del Infonavit
está en proceso de determinar el otorgamiento de un plazo para que les permita a los patrones la debida implementación. ¿Y como cuándo me lo piensas notificar? ¿Cuándo? Porque hasta hoy no tenemos nada. No me has dicho cómo, no me has dicho qué, pero la ley ya entró en vigor. Pregunta que se deben de hacer. Un criterio de esta índole que interpretó una ley, que la ley es bien clara y dice cobra todo. Ellos tanto lo aceptan. La ley dice cobra todo. Lo aceptan. Pueden ellos interpretar más allá de la ley y luego viene en la presentación de este criterio, vean este artículo, este parrafito. El principal, luego lo leen completo, ahí van a tener el material, ahorita les digo en dónde lo descarguen, pero ahí está. El principal propósito de la presente, o sea, de este criterio, es servir como un documento orientador. Solo te estoy orientando lo que yo creo que debería de ser. Te oriento. Por lo que en ningún caso se debe de considerar como una fuente de derechos o obligaciones con fuerza vinculatoria. ¿Qué significa eso? Por lo que en ningún caso nacen ni derechos para ti, ni obligación, digo, ni derechos para los trabajadores, ni obligaciones para ti, adicionales a lo que dice la ley, y no es vinculatorio, es decir, no es obligatorio. Entonces, ¿para qué diablos me lo das? Y más diciéndome algo, esto que dijeron aquí, no lo dice la reforma de ley. Eso no dice, ya lo analizamos. Entonces me estás dando un beneficio, un derecho, que no puede ser vinculante, pero me lo estás dando a través de un criterio que no estuvo publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Se fijan por qué? Yo sigo diciendo, perdón, a lo mejor soy sumamente conservadora, no me gusta meter en problemas a las empresas, al contrario, y yo sigo diciendo, aplica el descuento. Hazlo como debió de haber sido la ley. Mientras no salga algo formal, oficial, al menos que salga el parche para que podamos defender. Por eso es que yo he hablado desde que empecé a hablar de este tema el día 1, ampárense. ¿Por qué el amparo? Porque vamos a suponer, me voy a ver bien buena onda, ¿eh? Y bien buena onda, les voy a dar el beneficio de la duda de que aplicamos este criterio porque lo dijo en la Coordinación de Recaudación Fiscal y no el Diario Oficial de la Federación. Lo dijo la recaudación. Y lo vamos a aplicar porque pues los patrones quieren oír algo que sea positivo para ellos y lo van a querer aplicar, ¿sale? Ok, aplícalo porque estás de terco y lo quieres aplicar. Va, dale. Es que mira, Carla, tiene el logo del Infonavit y está en su página, no en el diario oficial, en su página. Va, dale, aplícalo. Si lo aplicas, alguien de ustedes, obviamente es pregunta retórica, no me contesten, contéstense a sí mismos. ¿Alguien de ustedes ha hecho aclaraciones al Infonavit por diferencias? Yo quiero ver qué pasa. Porque estoy casi segura que el SUA va a venir el parche diciendo, cobra todo, porque eso fue lo que ellos mismos también dijeron. Deberías de haber cobrado todo el crédito. Nos va a cobrar todo el crédito sin ausentismo, sin capacidades y nos va a decir, acláralo. Aclárame que nomás le pagaste al trabajador 10 días y que su sueldo era de 500, por lo tanto no te alcanza para cubrirle el monto. Las aclaraciones, ¿cuánto tardan? Yo he aclarado créditos en 1994 y me aparecen otra vez en el 2000, los vuelves a aclarar en el 2000 y aparecen en el 2010 y los vuelves a aclarar y aparecen en el 2024. Nos siguen apareciendo créditos aclarados desde hace años. Además, eso nos hace que nos den una opinión negativa, nos puedan congelar cuentas, un REPSE con opinión negativa nos lo puedan cancelar. Claro que va a seguir habiendo prejuicio, porque esto solo es una interpretación de la autoridad, pero la autoridad no puede ir por encima de la ley. Y ojo, a lo mejor nos dan el beneficio real operativo de aclararnos. Te vas a esperar una aclaración con estas consecuencias. No todas las empresas se lo van a jugar. Por eso yo sigo diciendo, a pesar de este criterio, porque hay quien me dijo, ¿ya cambiaste de opinión por el criterio? No, no he cambiado de opinión. Yo sigo diciendo que está mal, que sigue habiendo una incertidumbre jurídica y que sigue habiendo un momento en donde tenemos que proceder con el amparo. Y cuidado, porque muchos lo que dijeron fue, salió el criterio, ya no me amparo. Y si el criterio te lo quitan mañana o pasado, porque es un criterio. El criterio del que está hoy, ¿cómo se llama? L. Pedrosa, el criterio del que está hoy en ese lugar. Y si mañana llega alguien con un criterio diferente de interpretación, porque la ley ahí está. Al final del día, hubo quien me decía, es que eres cerrada y lo estás... A ver, me dedico a la defensa, me dedico a la estrategia, me dedico a asesorar empresas. Y yo te puedo decir que por mi experiencia, aun cuando sea algo positivo que pueda salir, va a acabar siendo negativo administrativamente hablando y podemos tener muchas consecuencias. Por lo tanto,
al final del día, si dejas que se te venzan los plazos del amparo, ya valiste. Ya no vas a poder ampararte jamás. El tema es, ahorita es el momento. ¿Cuál es el mejor o peor escenario? Ampárate y si por algo sale una reforma de la reforma, que eso es lo único que podría salvarnos, que reformen otra vez el artículo 29 y hagan una aclaración en la ley, ¿no? Entonces hablaremos de algo diferente, pero al menos ya estás amparado. Porque si ahorita dejas vencer tus plazos en la esperanza de que este criterio te lo hagan válido el resto de la vida, pues bueno, eso es asunto de cada una de las empresas. Momentos de entrada en vigor de esta ley, son muchos momentos. Si se fijan, no solo fue una reforma, fue un montón de cosas de las que hablé hoy. Entró en vigor de manera estricta la ley de manera general el 24 de febrero. ¿Cuáles tienen momentos distintos? La integración de nuevos órganos de control 30 días naturales el 23 de marzo. La renovación del titular de auditoría interna el 23 de marzo. La filial con la que van a construir las viviendas 23 de marzo. Y ya dijeron que en abril empiezan a construir, o sea que seguramente sí lo van a tener en tiempo y forma. Reglas para el arrendamiento social. Yo he oído a muchos hablar de, los requisitos van a ser tal. No es cierto, no existen. Quien lo esté diciendo es mentira. No hay requisitos aún, no hay publicado, tienen hasta el 5 de noviembre para publicar los requisitos para el arrendamiento. Los únicos requisitos son los que yo les acabo de comentar porque están en ley y en constitución. Fuera de eso, no hay nada, hay que esperarnos al 5 de noviembre y no especulen. El tema de disposiciones, fíjense, disposiciones del crédito otorgado al Infonavit 90 días, o sea, el 2 de julio vamos a saber cómo va a pagar el Infonavit un crédito que ya le dieron y ya se gastó. Y apenas el 2 de julio vamos a ver qué va a pasar con eso. O sea, los tiempos no nos están dando, pues la sacaron al quemarropa porque querían sacarla sin una sólida estructura, ¿no? El programa de extinción de gravámenes y cancelación de inscripciones 180 días, o sea, hasta el 5 de noviembre. Y este sí fue un perjuicio directo a ciertas constructoras que ya tenían autorizados créditos de Infonavit para construir y que les dijeron, si tú me solicitaste esto antes del 1 de julio, se te cancela. Si quieres, vuélvelo a pedir. Imagínense, ya habían empezado a construir. Todo un tema, todavía, incluso yo misma se los digo y con toda la humildad se los digo, ni siquiera yo les puedo decir qué hacer y cómo hacerlo porque estamos a espera de varias cosas. Lo único que sí tengo clarísimo es que sí les recomiendo el tema del amparo, sí recomiendo que tengan un backup por cualquier situación, porque nos vamos a dar cuenta hasta que salga el parche. ¿Y saben cuánto va a salir el parche del SUA? En mayo, para cuando ya se te vencieron los plazos. No he dicho los plazos son dos. La ley, si te quieres ir por el tema autoaplicativo, es decir, por la entrada en vigor, se vence el 4 de abril. O sea, ya va a ser tarde para el parche o para cualquier ajuste. Se te puede vencer ese plazo. Y el segundo momento es a la primera aplicación. Entonces, veamos cuándo y quién tiene la primera aplicación ya en este momento. Les dejo aquí el material para que lo puedan descargar con mucho gusto. Ahí vienen los fundamentos legales de lo que yo acabo de decir. Y quiero terminar con una frase de Francis Bacon. El conocimiento es poder. Saber nuestros derechos nos permite exigirlos. Si tú no estás pendiente de verdad de exigir los derechos a través de plataformas jurisdiccionales, va a ser difícil el día de mañana. Algo que puede ser positivo es también que a través de Prodecon se pudieran establecer volverlo un problema sistémico para que Prodecon se meta y pida aclaraciones correspondientes. Eso es algo que todos deberíamos de estar haciendo ya y la presión social generar que nos contesten de una manera mucho más clara, mucho más certera, con más certeza jurídica, porque lo que yo trato de explicarles hoy no es que yo no esté de acuerdo con lo que diga el documento o sí. Lo que estoy hablando es desde el punto del derecho. Y hablando desde el punto del derecho, no dice eso. ¿Por qué dices otra cosa que después nos puede meter en una complicación? Porque es un simple acuerdo, tan así que se lavaron las manos diciendo, no genera derechos, no genera obligaciones, pero yo creo esto, ¿no? Y que al rato tengamos un problema. La intención justamente de Compact, el estar aquí el día de hoy platicando con ustedes es que ustedes tengan información más certera en cuanto a explicarles todo. No digo que tengan la verdad absoluta, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero creo que con esto se les abre una luz para hacer su propio criterio. Muchísimas gracias a Compact por la invitación. Les dejo mis datos, me siguen en las redes sociales como la Dama de la Seguridad Social, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Y ahí nos vemos, Mayra. Muchas gracias y ahora sí me quedo para las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora. La verdad es que
todos han reaccionado durante la sesión. Sé que en algunos momentos de sorpresa por la información que nos comparte y en otros de cierto alivio, pero bueno, ya tenemos sobre la mesa todos los aspectos relevantes que trae esta reforma, que ya vimos que van más allá del tema del arrendamiento y del artículo 29. Y ahorita entrando en materia, las preguntas, nos dice Efrén Cortés, si nunca ejercí mi crédito de vivienda y estoy a punto de jubilarme, ¿se complicará que me entreguen el dinero que acumulé? Yo creo que los que ahorita están muy recientes, no, porque pues ahí está el dinero, debe de estar el dinero de alguna manera. Donde yo, y no es que diga que no va a estar, ojo, lo que digo es que no nos dicen ni en dónde están ni cómo lo van a garantizar para que si por algo sale mal el arrendamiento social y no les funciona, en dónde va a quedar el dinero y con qué nos van a pagar. Eso es lo que yo puse en tela de juicio. No estoy diciendo que va a pasar, ¿sale? Lo que yo estoy poniendo en tela de juicio es que la suma de situaciones creo que ponen en riesgo el monto, ¿no? Eso más que nada. Ok, perfecto. Y por aquí también nos preguntan, una pregunta igual recurrente, Jessica López, ¿cómo va a pagar el colaborador el descuento? ¿Será vía nómina también? ¿A qué te refieres? Perdón, ¿otra vez? Es sobre el tema de una vez que el colaborador tiene ausencias por incapacidad, ¿se le va a cobrar también vía nómina? Eso es lo que ella tiene Sí, duda. obviamente, pero acuérdense que las reglas serían las del 101, perdón, 110 fracción primera, en donde dice que no más de un mes de salario y no más de 30% del excedente del salario mínimo. Entonces hay reglas para descontarle, no te puedes cobrar a lo chino de decirle en 3 meses, ¿no? O sea, y ese es el tema. Estaban pidiendo mi contacto, ya les dejé ahí el correo electrónico y les decía las redes sociales, ¿no? Excelente, muchas gracias. También nos pregunta María de Lourdes, ¿se refiere con tasa cero que todos los pagos de las amortizaciones se van a ir directo a capital? En estricto sentido, así debería de ser. A eso me refiero con que va a perder el valor el dinero, ¿me explico? Pues porque imagínate, en 30 años ya no va a valer nada, porque ya no va a haber un interés, porque dice hasta de sus accesorios, o sea, los intereses. Eso es lo que se lee, ¿me explico? Perfecto. Y aquí Rocío Mora nos dice, hola licenciada, no sé si me puede explicar esto o no entendí bien. Entonces, ¿el arrendamiento es igual en una constructora? En vez de comprar, yo pido a renta y él a ellos se les dará bimestral la renta y posterior pido comprar a la constructora. No, 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 no. Ahí más bien van a ser las casas que ellos rentan, que ellos van a construir. El Infonavit va a construir casas y esas te las va a poner en arrendamiento y después, si quieres, las vas a poder comprar. ¿Me explico? Pero son las de ellos, no es la de cualquier constructora, al menos no hasta ahorita. Ok, perfecto. Y también nos preguntan sobre el tema del amparo. ¿Hasta qué fecha tienen para ampararse? Depende, yo ahí sí te diría, ojo, a mí no me gusta el tema de copiar, pegar y todos lo mismo, porque al final del día algo sale mal. Cada uno tendrá diferentes momentos. Lo que sí te digo es, si no tienes ni un acreditado, no te vayas por la autoaplicativa, es decir, no te vayas por la del 4 de abril. Vete hasta que sea tu primera aplicación. ¿Qué tendremos que ver? Las pruebas que tienes. ¿Ya tienes acreditados o no? ¿Has tenido incapacitados acreditados o no? O sea, ¿qué es lo que tienes para ver si es el 4 de abril, que es la más próxima, la primera aplicación, que es cuando tengas la primera afectación, o incluso tu primera afectación puede ser en mucho tiempo más adelante hasta que tengas el primer acreditado? Excelente. Y por ejemplo, aquí nos dice Claudia Villarreal, hoy es el último día para pago oportuno del primer bimestre. ¿Cómo puedo pagar si hubieran ausentismos y el SUA no lo calcula así? Yo ahí les digo, págalo como es. O sea, págalo como antes, como ahorita te lo está calculando el SUA. Beneficio que tenemos, sistema único de autodeterminación. Yo no lo calculé así, me lo calculó así la autoridad. Hay mucha defensa para que no te puedan determinar las diferencias de esto, porque la propia autoridad, fíjate, si están diciendo en un documento que luego van a ver cómo te dan un plazo para poder implementar porque no saben cómo, pues obviamente este bimestre, olvídalo. El próximo bimestre considero que es cuando ya vamos a tener información más certera. Sin embargo, fíjate bien, si tú ya tienes un acreditado con incapacidad y en este bimestre va a ser, no lo apliques, pero desde ahorita entraría tu primera aplicación. Por eso digo que depende para cada persona, va a ser diferente en los tiempos. Yo lo que les sugiero es acérquense a sus asesores de confianza, acérquense a sus abogados, revísenlo con ellos porque se les pueden ir los tiempos. No hay la única fecha de
fija es la del 4 de abril, que es autoaplicativa, pero la que te aplica a ti, la de tu primera aplicación, va a ser diferente para cada una de las empresas. Por eso es importante que se acerquen a un asesor. Excelente. Y también nos dice por aquí Francisco, hola, entendí que si se da de baja a un trabajador con crédito vigente en el Infonavit, le seguirán descontando al patrón hasta que el trabajador pague de forma voluntaria. No, no, no. Yo decía que la forma en que te quitan a ti las responsabilidades en tres momentos. Cuando lo das de baja, ahí ya se acaba tu responsabilidad solidaria. Cuando demuestras que el trabajador pagó por su cuenta o cuando otro patrón pagó por su cuenta. ¿Sale? Son tres supuestos. No es de que sea uno u otro. Perfecto. Y aquí tenemos un caso que nos comparte Claudia, más que una pregunta, es un caso delicado que tienen. Hola, tuve un caso de una persona que se incapacitó 11 meses, se terminó la incapacidad y renunció. En el supuesto de este cambio, tendría una deuda con el patrón. Es que justo eso es lo que les digo. Imagínate que se incapacite y ya regrese y ya no quiere trabajar, pues ya te vas a quedar tú con el adeudo del trabajador si es que tú lo pagaste en su nombre. Si tú te vas por decidir, no lo voy a pagar y a ver qué pasa, pues esperemos a ver qué pasa y que el criterio te lo hagan válido y a ver cómo le haces para aclarar, me explico. Por eso yo decía que con este criterio o sin este criterio estamos en problemados de todas maneras. O sea, el problema es el mismo, la incertidumbre es la misma. El que te pueda llegar un problema es el mismo, no nos quita el problema. Por eso yo hablo del tema del amparo como un mecanismo, ¿no? Ahora, el amparo pueden o no otorgarlo, ya veremos a ver qué pasa, pero al menos hicimos la lucha, ¿me explico? Otra de las cuestiones que yo les decía es que hay que solicitar una aclaración a través de Prodecon, a través de el Infonavit, a través de la ley de transparencia, de explícame con peras y manzanas qué quieres con esto y dámelo por escrito oficial y formal a mi empresa para poder tener un poquito más de certeza si es que no te vas a ir al amparo, ¿no? Estoy hablando de las que no se van a ir al amparo. Perfecto. Y ya para concluir, nos dice aquí Aurelio Rodríguez, una duda, ¿en qué momento entra la obligación de retenerle al trabajador? Hay trabajadores que me doy cuenta que hasta que está la emisión del IMSS, ya que a veces el portal del Infonavit no tiene el aviso. Ujú. Ahí ya nos lo dicen las reglas de otorgamientos a créditos, nos dice que cuando tú te enteras, al día siguiente tendrás que hacerlo. Si no te lo hizo sabedor a través de la plataforma, que sí tendremos que estar revisando, pues aquí tú cuando te enteras hasta el bimestre siguiente, a partir de ahí cuentas el primer bimestre en estricto sentido, tú te defiendes diciendo, aquí está mi emisión anterior en donde no me dijiste, hasta esta emisión me dijiste, por lo tanto a partir de aquí lo hago. Perfecto. Y pues bueno, prácticamente estas son las dudas. No sé si por ahí tengamos alguna más que nos haga falta, pero en términos generales yo creo que ya estamos abarcando lo principal, ¿no? Lo que nos inquieta sobre todo en este cierre de bimestre. Y pues bueno, agradecer la presencia de la doctora Carla. Y ahorita justamente, ya que tenemos conocimiento de todo lo anterior, vamos a resolver esta parte, ¿no? De ya del cálculo, qué es lo que tengo que hacer, sobre todo un sistema que me va a facilitar adecuarme a esta reforma del Infonavit, que es con paquinóminas, y ahorita le cedo el micrófono y la pantalla a mi compañera Susi para que ella nos pueda platicar un poquito más al respecto de esta versión. Nada más Adelante, Susi. perdóname, Susi, que Sí. te interrumpa 2 segundos porque varios están haciendo la misma pregunta. Compaq les va a hacer llegar la liga posteriormente, tanto de este video como del material, no se preocupen, para que lo tengan disponible, ¿no? Porque están preguntando mucho por el material. Sí, justamente, no se preocupen. Una vez inscritos, ustedes ya tienen, ya tenemos la posibilidad de enviarles esta grabación y el material que nos comparte la doctora Carla. Entonces, no se preocupen. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora, por toda esta información que nos estás dando y pues ayuda mucho a las empresas a tener esta información para tomar decisiones, ¿no? Porque aquí pues se va a tratar de tomar decisiones, ¿no? De consultar a sus especialistas, de ver qué es lo que más les conviene hacer, si se van por el lado de la solicitud del amparo, si van aplicando de una vez la reforma. Y bueno, yo quiero mostrarles en el sistema de nóminas los ajustes que se realizaron precisamente para poder aplicar lo que nos dice la reforma de este artículo 29. Entonces voy a compartirles la pantalla y me pueden confirmar, por favor, si la ven. Me pueden apoyar con su manita si se ve ya la pantalla. Listo. Perfecto, muy bien. Bueno, les voy a mostrar el sistema de Compact y nóminas para los que ya lo están utilizando. Las versiones que tenemos ahorita disponibles son las versiones 17, 17.2.1
Es la versión que se liberó en noviembre. Y a finales de febrero se hizo una liberación de una solución. Es una herramienta que va sobre esa versión 17 y que nos ayuda a tener estos ajustes para el cálculo del Infonavit. Vamos a ver primero cómo se realiza el cálculo antes de esta reforma, ¿no? Antes de la reforma, aquí tenemos un ejemplo donde tengo una persona que tiene un crédito de Infonavit en cuota fija, que su descuento mensual es de 2,000 pesos y se le paga quincenalmente. Entonces, lo que corresponde por esta quincena, aquí lo vemos, son 983 pesos con 61 centavos, ¿no? Recuerden que en el sistema tenemos disponible la simulación para que ustedes puedan ver el paso a paso cómo se obtiene estos 983 pesos. Ok, ¿qué pasaba antes de esta reforma? Si el trabajador tenía ausentismos o incapacidad, voy a poner en este ejemplo 2 faltas al trabajador a manera de ejemplo. ¿Qué pasaba con antes de esta reforma, no? Entonces, el cálculo del Infonavit, si ustedes se fijan aquí, en lugar de ser los 963 pesos anteriores, aquí nos está considerando 852 pesos. ¿Por qué? Porque en la simulación vemos que de estos 15 días del periodo, el trabajador tuvo 2 faltas. Por lo tanto, esa amortización se calcula con base en solo los días trabajados, que fueron 13 días. Por lo tanto, tenemos estos 852 pesos. ¿Qué pasa a partir de esta reforma? Y voy a aprovechar para mostrarles el tema de la solución que tenemos en Compaq y Nóminas, ¿no? En la página www.compaqui.com/descargas, entran a esta página y en la sección de nóminas van a tener al inicio esta sección que dice Compaq y Nóminas 1724. No es una versión completa, es una utilería, es una herramienta que les va a ayudar a hacer esta actualización. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solamente descargar. Termina de descargar, se van a su carpeta de descargas y descomprimen esa carpetita. Van a tener todos estos archivos. Son estos archivos que se llaman NominFonavit y esos los vamos a pegar en la carpeta de archivos de programa de nóminas. Ya tengo estos archivos aquí pegados. ¿Qué voy a hacer? Voy a ejecutarla, esta herramienta que se llama NominFonavit 2025, es el .exe y es el que tiene el icono de nóminas. Nos recomienda, como siempre, que antes de ejecutarla se respalde la empresa. Entonces, es un paso indispensable. Antes de aplicarlo, hay que respaldar la empresa. Y luego le voy a decir sobre qué empresa quiero hacer este cambio. Selecciono mi empresa y me pregunta, ¿aplicar reforma de Infonavit? Le digo que sí, iniciar. Y así en un segundito ya tengo la actualización de las fórmulas listas. Entonces, esta solución está disponible para versiones 17. La bajan directamente de la página de descargas y lo que van a hacer es descomprimir esos archivos y a partir de ahí, ya que tengan descomprimida su carpeta, los colocan en la carpeta de ejecutables de nóminas. Recuerden que es importante tener un respaldo de la empresa antes y cerrar el sistema. Ahorita voy a ingresar nuevamente a la empresa para que ustedes puedan ver el cambio. Entonces, les acabo de mostrar el cálculo antes de la reforma, donde si había incapacidades o ausentismo, esos días no se tomaban en cuenta para el cálculo de la amortización. Entonces, si tenía un periodo quincenal, faltó 2 días, el cálculo de la amortización es con base de los 13 días. ¿Ok? Entonces, nuevamente comparto mi pantalla y les muestro nuevamente la empresa. Y vamos a ver ahorita el cálculo a partir de esta reforma. A partir de aquí, el sistema lo que hace con esta herramienta es actualizar las fórmulas y los conceptos de Infonavit para que, a pesar de que haya ausencias o incapacidades, se realice el cálculo de la amortización completa, ¿no? Entonces, bueno, me voy sobre este mismo colaborador
habíamos dicho que tuvo 2 faltas y con 2 faltas antes de la reforma, pues eran 852. Apliqué ya el cambio de la utilería y con este cambio nos dice que vuelven a ser los 983 pesos, ¿no? Como si hubiera trabajado todos los 15 días. En la simulación del Infonavit, ustedes van a poder revisar que en lugar de considerar los 13 días, pues está considerando 15. Este es el cambio y este es un escenario, se puede decir, facilito, ¿no, Carla? Pues un empleado en el que tuvo 2 faltas, bueno, y sí hay de dónde descontarle, tiene un ingreso que permite hacer el descuento. Bueno, aquí vemos que me está considerando los 15 días completo y el pago son 983. Entonces, bueno, este es el cambio. Pero ¿qué pasa si este empleado, en lugar de haber tenido 2 faltas, aquí tuvo una incapacidad del periodo completo? Entonces, vamos a poner el escenario de una incapacidad, pero de todo el periodo completo. Entonces, en lugar de hacer el registro por de la falta, voy a hacer aquí el registro de una tarjeta de incapacidad. Entonces le voy a decir que este colaborador tiene una incapacidad. Vamos a ponerle enfermedad. Le vamos a poner ahorita los 15 días, que inicia el 1 de marzo. Y vamos a indicarle que es inicial. Guardo los datos, ya tengo una incapacidad por 15 días, entonces el empleado está incapacitado todo el periodo, ¿de acuerdo? Si yo me voy aquí a días y horas, a la prenómina, aquí ya veo que ya tiene su incapacidad de los 15 días. Si yo calculo este recibo, ¿qué creen ustedes que va a suceder con este cálculo? Si me pueden ir indicando ahí en los comentarios. Bueno, pues así como lo pensaron y como lo comentaron, a pesar de no tener un ingreso, el cálculo del Infonavit se realiza con base en estos 15 días del periodo. Por lo tanto, en este sobrerecibo incluso, como no hay un ingreso y sí se está realizando el descuento por la amortización, aquí vemos que este recibo nos queda negativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí este es el resultado de aplicar el cambio tal cual viene especificado en el artículo. Y de aquí se podrían tomar diferentes determinaciones, ¿verdad, Carla? Lo que comentábamos. En este escenario, ¿qué es lo que podría hacer el empresario? Sí, digo, aquí es importante porque es lo que están preguntando, ¿no? ¿Cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro? De hecho, alguien decía, yo ya me amparé, entonces lo aplico o no lo aplico. Yo voy a dar siempre las recomendaciones más conservadoras, ¿sale? Obviamente puedes, ya te amparaste, no lo aplicas, pero aún no tienes una suspensión y aún no tienes ganado el amparo. Entonces, de manera conservadora, yo lo que te diría es revísalo de acuerdo a la estrategia de tu abogado. ¿Por qué? Porque depende qué alegó el abogado, depende qué fue lo que diga, depende cómo lo va a hacer, puede que te perjudique esta situación, aunque, ojo, pagar en materia fiscal, y esta es materia fiscal, pagar no implica aceptar, ¿sale? Entonces no te debería de afectar el que tú ahorita pagues y después pidas devolución del pago de lo indebido. Esa es una alternativa. La otra es, oye, ¿sabes qué? Es que la estrategia es, yo no lo voy a aplicar porque entonces si lo aplico me estoy haciendo el primer acto de aplicación y entonces lo estoy viendo. Depende cómo fue tu amparo. Por eso estas cosas no se puede escupir una respuesta y por eso es que Compaq pensó en todo, porque Compaq lo que hizo fue, te dejo a que de acuerdo a tu estrategia legal puedas hacer lo que tú necesites. No te impuso una forma, ¿me explico? Y entonces eso es bien importante, porque en ocasiones literal escupimos respuestas o hacemos algo muy así y le da en la torre a tu estrategia. Entonces hay que ver y ahí por eso se te dejó esta situación. Revísenlo con quien les está llevando el caso. Por eso es que se dejó abierto. Depende si te vas a amparar o no te vas a amparar, si tienes para pagar, no tienes para pagar y de todas maneras te vas a amparar. ¿Me explico? O sea, tienes que ver todas las situaciones. De hecho, no podemos dar una respuesta fija para todo el mundo. Eso es algo bien importante y por eso se hizo desde diferentes ópticas. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, en este caso, como nos menciona la doctora Carla,
En el sistema tenemos una bandera, una opción, un switch para decir, oye, así, si yo ejecuto la utilería, se aplica los cambios en las fórmulas y los conceptos, como lo dice la reforma. Pero si no quiero aplicarla, si me voy a amparar, si tengo una estrategia distinta, como lo comenta Carla, pues es no aplicar esta solución que tenemos, o incluso si en algún momento la aplicaron, luego se ampararon, ya tuvieron esta resolución de su amparo y quieren quitar esa configuración, pues lo que podemos hacer es ejecutar nuevamente la herramienta y en la pregunta donde dice, ¿quieres aplicar la reforma? Indicarle no. Esas son las opciones que hay. En próximos días ya estaremos liberando una versión 18 completa, donde ya el sistema al momento de actualizar va a traer disponibles todas las fórmulas, igual con este switch, esta bandera, para que ustedes determinen lo que vayan a aplicar, si se van a aplicar la reforma, si no la van a aplicar, y esta configuración. Sin embargo, es muy importante, como lo estuvo mencionando también la doctora Carla, pues ver este tema con sus especialistas laborales, para que les ayuden a tomar las mejores determinaciones. Veo algunas preguntas. Daniel Ramírez nos pregunta, ¿cómo se manejaría este escenario ante el SAT? Hablábamos también en la sesión pasada de que este escenario, donde hay una incapacidad del periodo completo, este escenario de entrada, aunque no hubiera un crédito de Infonavit, cuando no se incluyen percepciones ni otros pagos, ese recibo no se timbra, porque es un requisito para poder timbrarse que tenga percepciones u otros pagos. Entonces, de entrada, este recibo no se timbra. Sin embargo, el tema es que si el colaborador está incapacitado y tiene un crédito de Infonavit y tiene la amortización en este periodo, tiene este adeudo, le vamos a llamar, y aquí es donde se va a tomar esta determinación, ¿no? Si se va a manejar como un anticipo de sueldo que posteriormente se le va a ir descontando al trabajador, o si van a tomar esta determinación, esta plática de la que nos hablaba Carla, de estar informando al trabajador y que el trabajador, a pesar de que esté incapacitado, si está en las posibilidades, hacer el pago por su cuenta. Si el empleado hace el pago por su cuenta, entonces este recibo pues estaría en cero, no está incapacitado, pero el empleado hace el pago por su cuenta. Entonces lo que podrían hacer si el trabajador hizo el pago por su cuenta es indicarle aquí cero, ¿no? O sea, a pesar de que tiene el cálculo del Infonavit, pues yo le voy a decir que el pago por su cuenta y en este recibo pues no tiene ningún registro porque no hay un adeudo como tal y está haciendo el pago por su cuenta. Si se va a manejar como un anticipo de sueldo para cubrir este importe, puede ser un anticipo por estos 963 pesos para que quede ese neto en cero y posteriormente se aplique algún descuento al trabajador, tomando siempre en consideración estos límites de los que nos habla la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, ya depende de cómo lo van a manejar. ¿Ves alguna pregunta adicional, May o Carla? ¿Ven alguna pregunta más? En general son en el mismo sentido. Y justamente digo, nada más dejaríamos muy claro la parte de que no vamos a poder timbrar en negativos, porque esa es una pregunta recurrente que nos hacen si en la versión 18 ya se va a poder timbrar en negativos. Esto no es un tema del sistema de Compact y nóminas, digo, no me dejará mentir aquí la doctora Carla, esto no es posible, no podemos timbrar. Ahora, el que el SAT no te deja timbrar, sí es importante para cierta estrategia, depende de lo que tengas, es que si tú le vas a querer cobrar al trabajador posteriormente, recuerden que los préstamos se va a convertir en un préstamo y los préstamos de acuerdo a las reglas de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en el 101, digo, oh, sí, no sé por qué traigo el 101, 110 fracción primera, lo que establece es que pues debes de ponerte de acuerdo con el trabajador. Entonces, el dejarlo en negativo es dejar el precedente de que se está generando un adeudo y por lo tanto vas a poder cobrarlo posteriormente. Entonces, por eso es que también se deje negativo, aunque al final del día no se timbre, ¿no? O sea, sí te sirve como un precepto, perdón, una referencia para efectos del cobro.
Justamente, y pues bueno, si gustan, yo sé que ya nos pasamos unos minutitos, pero rápidamente les quiero poner en pantalla porque también nos preguntaban por aquí qué pasa con mi sistema de Compa Key, pero Personia, ¿no? Que sabemos que es esta versión en la nube. Nada más les quiero poner en pantalla que este sistema, al estar en la nube, prácticamente en el momento en el que el equipo de desarrollo realiza una actualización, una mejora dentro de este, se ve reflejado. O sea, nosotros lo vamos a ver en tiempo real. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a operación, ya tengo aquí abierta mi empresa, como pueden ver, estoy únicamente haciendo uso de mi equipo, de una conexión a internet y de mis credenciales para ingresar a este producto. Me voy a ir a catálogos solo para que ustedes, si tienen la duda de si mi sistema está actualizado o no, quieren cerciorarse, únicamente tenemos que dirigirnos al apartado de fórmulas. Hay un apartado donde nos dice créditos y ustedes van a darse cuenta que ya trae esa partecita que nos mostraba Susi hace un momento, es decir, ese switch, como ella lo llamó, en donde prácticamente dependiendo de la estrategia legal, como bien nos platicaba la doctora, que ustedes vayan a seguir, van a poder hacer ese cambio. Entonces, aquí prácticamente en esta formulita préstamos y créditos, nos vamos a esta que es la segunda. Y aquí tenemos justamente que es prácticamente como nosotros lo llamamos una bandera, ¿no? Si tienes cero, me dice, te estás apegando a lo que establece la reforma, es decir, que va a aplicar este cambio en el artículo 29. Y si tú quieres modificarlo, porque es tu caso y es la estrategia que vas a seguir con tu especialista, pues bueno, tendríamos nosotros que editar aquí en el lapicito que tenemos y ponerle uno para que prácticamente esté contemplando lo que sucedía antes de esta reforma. Entonces, únicamente es lo que nosotros tendríamos que cambiar dependiendo del criterio que nosotros querramos tomar. Entonces, esto es para el sistema de Compact y Personia. Compact y Nóminas ya lo vimos hace un momento. Y pues bueno, quiero agradecerles y nada más poner en pantalla dos pláticas que tuvimos el webinar anterior, en donde justamente hablábamos de lo que pasó, fue el 6 de marzo, entonces era muy reciente la explicación, por aquí se los pongo en QR para que puedan acceder mucho más fácil. Y este webinar, pues prácticamente nos dio el contexto de lo que aconteció. Ya ahorita nos dieron mucho más detalle de los últimos sucesos respecto a este criterio que comparte el Infonavit. Y también tenemos un podcast que la verdad es que es muy ameno. Espero que tengan oportunidad de escucharlo, ya sea a través de YouTube o a través de Spotify, porque la verdad es que aquí es una conversación que se da entre la doctora Carla y un especialista en el sistema de Compact y Nóminas, que es José Luis, ¿no? José Luis Aldana, que es líder en el desarrollo del producto de Compact y Nóminas, y justamente aquí ponen sobre la mesa todos los aspectos, se platica ya más a detalle incluso de cuáles son estas instituciones que nos pueden brindar información certera, porque sabemos que hay muchos medios, pero no todos tienen esa certeza o certidumbre que nos pudieran brindar, incluso como lo hacen en este momento la doctora Carla y Susana, que nos dicen incluso el artículo, incluso que tenemos que estar revisando, ¿no? Entonces, aquí les dejo estas dos conversaciones muy amenas para que ustedes puedan irse al detalle de lo que sucedió y les dejo también en pantalla una breve encuesta para que ustedes nos compartan. ¿Cuál es su opinión acerca de esta charla, de en general, qué les pareció, qué temas quieren ustedes ver a detalle en próximas sesiones? Porque nos permite ir mejorando y que sobre todo este tiempo que ustedes dedican para informarse o capacitarse, pues sea de valor para todos ustedes. Entonces, quiero pedirles que nos regalen un minutito más para responder esta encuesta que nos da la oportunidad también de hacerles llegar el material y esta grabación. Y pues bueno, mientras tanto agradecerle a la doctora Carla por su participación, por su experiencia y esperamos que en próximas sesiones nos pueda seguir compartiendo más información de relevancia como el día de hoy. Pues bueno, es un placer contar con su presencia. Muchas gracias y a mi compañera Susana Hernández, que pues bueno, una experta en el sistema de Compact y Nóminas y que también ya nos expuso un ejemplo muy claro de lo que tendríamos que hacer y cómo podemos resolverlo en nuestro sistema de Compact y Nóminas. Y pues bueno, gracias a todos y espero verlos en la próxima sesión. Que tengan una excelente semana.